Queridos hermanos, como les decía en la introducción, me alegra mucho volver a estar a compartir esta Eucaristía con ustedes. Cuesta un poco ver los rostros porque como tenemos la luz en contra, pero quiero agradecer muy especialmente la cercanía de Guillermo y la Kiki, amigos de toda la vida de Mario, y también de las hermanas de la primera generación, la hermana Admira que está ahí. Nos tocó a mi generación con el padre Iván, el padre Raúl, recibirnos y nos daban un muy buen desayuno en la mañana. Y yo siempre digo que yo entré a Schoenstatt por lo bonito que era este lugar, por supuesto por la mate, pero también muy especialmente por las buenas prédicas del padre Rafael y por el desayuno de la hermana Admira. Así que ella también es santamente culpable de estas historias aquí. Queridos hermanos, muchas veces a uno le preguntan, justamente por haber estado yo especialmente como vicepostulador de la fase de Chile, digamos fundamentalmente de Santiago, del proceso de Mariart, cuando hay un enfermo, cuando hay un accidente, cuando hay algo grave, ¿a quién le rezo? Le rezo al padre Kentenich, le rezo a Mariart, le rezo a Joan Posobón, le rezo al padre Hernán. No vaya a ser que si le rezo a uno, contamino el proceso del otro. Y como yo quiero que este especialmente sea santo, entonces a lo mejor si le rezo a este otro, al final no se va a saber el milagro gracias a quien fue. Así no es la historia, dicho popularmente. Dios se las va a arreglar en cada momento para regalar aquel milagro que de alguna manera acentúe lo primero, que es haber vivido con plenitud y con riqueza de vida la perfección del amor, que significa la santidad. Ese cuento déjeselo tranquilo a Dios. ¿Por qué? Porque uno no contamina si le reza a tres al mismo tiempo. Miren, la santidad es contagiosa. La santidad es contaminante, de eso se trata. Se trata que los santos son aquellos que despiertan santidad. Y esa es la clave. Y por la misma razón, por la razón personal, afectiva, de trabajo que uno tenga, tranquilo. Si hay un accidente, si hay una enfermedad, récele a todos los santos del cielo. Porque la clave de la santidad no es solo la intercesión para poder lograr que una persona sea santo, sino el contagio, sino que la riqueza de aquello que los santos generan en cada uno de nosotros. Y qué alegría que el camino que el Dios le regaló al Padre ha ido generando signos, frutos, estelas de santidad muy diferentes y maravillosamente complementarios. Y eso es la gracia justamente de un gran santo. San Ignacio y toda la primera época de la compañía generó muchas vidas que había una perfección en el amor y una plenitud de la vida. Algunos sobresalieron más y fueron canonizados, y muchos otros marcaron que gran parte de la tarea evangelizadora que tuvo la Iglesia en el siglo XVI marcaron nuestras tierras. Y nosotros somos hijos de la santidad de muchos de ellos, sin nosotros ni siquiera saberlo. Hay vasos comunicantes, eso lo estudiábamos ya en física. Hay vasos comunicantes en la vida y en la plenitud de vida de aquellos que nosotros anhelamos que sean reconocidos por la Iglesia como santos. Y aquello que vamos haciendo para que crezca el conocimiento y pueda ser canonizado nuestro Padre, alimenta el proceso también de don João. Y aquello que ayuda a crecer en descubrir el tesoro de la vida de Mario, alimenta también la vida del Padre Hernán. Y no deja de ser interesante, mirado de esta perspectiva latinoamericana, que aquellos tres que de alguna manera encarnan procesos
Mario Liar, el padre Hernán y don João Possubon, considero una época muy importante de su vida en esa ciudad de Santa María en Brasil. Por eso no se preocupen. Lo más importante es justamente que nos podamos sumergir en sus vidas, en su accionar y en su palabra, porque desde su vida, su accionar y su palabra crece mucho más el tesoro de lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros para que también nosotros podamos vivir una vida en santidad, que significa la perfección del amor y la plenitud de la vida. Y si hay un texto que nos puede iluminar mucho, es este maravilloso himno de San Pablo en la carta a los Efesios. Es un himno maravilloso, profundo, complejo. Pero si nosotros quisiéramos acercarnos cuál es el núcleo de esta meditación profunda de San Pablo para alimentar las comunidades, es que todos nosotros hemos sido elegidos en Cristo Jesús. Que todos nosotros hemos sido elegidos en Cristo Jesús para crecer como verdaderos hijos de Dios. Y que todos nosotros hemos sido elegidos en Cristo Jesús para vivir como hijos de Dios, que son herederos de lo que Dios trajo a vivir aquí en el medio del mundo. Qué maravilloso es este texto cuando nos dice a todos nosotros, Dios nuestro Padre nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y nos ha elegido en Él desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo. En estos días vamos a contemplar la belleza de nuestra cordillera. Nuestro Santo Padre nos ha regalado una carta para mirar esta casa que es la tierra para que crezcamos dignamente. Pues bien, antes que todo eso, cada uno de los que estamos aquí fuimos, ojo, elegidos por Dios. Por eso nadie nace por casualidad y nadie está de más en el mundo. Que nuestra gran bandera de lucha contra aquellos que están en contra de la vida y que por razones que quieran, quieren que la vida no nazca. Todos, independiente de cómo fuimos gestados, independiente de nuestras capacidades, fuimos elegidos en Cristo Jesús. Y ese es el enorme tesoro que Dios nos ha regalado y que quiere Él permanentemente mirar. Y cuando nos sumergimos en la historia de Mario, es para darnos cuenta que él también fue un elegido. Y un elegido donde Dios fue tejiendo con él una historia maravillosa, una historia original. Y ese tejido de la historia de Mario nos ayuda también a mirar, a comprender y a fortalecer el tejido de nuestra propia historia. Haber nacido en un matrimonio donde no estaban todas las raíces creyentes y la fe fue alimentada por su abuela. Bendita nuestras abuelas, hoy de antes de las que vendrán, que a veces cuando surge una generación que por haberse razones no se abre al don de la gracia y de Dios, ellas son las grandes evangelizadoras de nuestra patria. Y cuántas veces algunos de nosotros, por torpeza, y una palabra que no puedo decir, dicen, ay, las viejitas pías que están aquí y acá, ay, las abuelitas ahí, qué sé yo qué, que andan rezando el rosario, cuando ellas han sido en la historia de la humanidad, las historias difíciles de la humanidad, las grandes transmisoras de la fe. Ustedes saben, hace 15 años voy a Cuba, ¿quiénes son las que transmiten la fe? Las abuelitas. Mario es hijo de esa historia. Y muestra que la tercera edad no es una edad de término de vida, sino que es una edad de culminación de vida, de plenitud de vida. Y que por lo tanto es la mejor edad, porque con la sabiduría uno puede transmitir lo que realmente vale la pena. Y no anda tuiteando o whatsappeando cualquier cosa, pero en fin, no es el tema de la. Lo que les quiero yo decir
es que Él, elegido de toda eternidad, pero tejió una historia que a nosotros nos sirve y para nosotros es tremendamente valiosa. Y esa historia se nos mete en los poros. Cuando leemos la cadena de intercesión que muchos de ustedes, algunos están aquí que la conocen muy bien, que han experimentado los favores que Dios nos ha regalado a través de Mario en esa cadena. Cuando leemos el cuaderno que está aquí en este atril y también está el campanario y allá en Villa, y ojalá tuviera cada uno de nuestros santuarios, por lo menos chilenos, vamos viendo cómo se van tejiendo historias con la cercanía de Mario. Y ahí crece el primer tesoro que Mario vivió, con todas sus heridas, con todo su cáncer, con toda su enfermedad, que es justamente el tesoro de saberse un hijo elegido de Dios para una maravillosa tarea, ser de la generación fundadora justamente de Schoenstatt, de la juventud masculina y de la generación fundadora de los hermanos de María en nuestra patria y en el mundo entero. Queridos hermanos, bendito sea encontrar un hermano nuestro que ha sido elegido por Dios con todas esas vicisitudes y que la Iglesia y nosotros decimos lo vivió en tal grado que es bueno que todos lo conozcamos porque ilumina nuestra propia justamente riqueza. Pero este maravilloso himno de San Pablo, él entra más profundo. No solamente hemos sido elegidos, no hemos sido elegidos para cualquier cosa. No hemos sido elegidos para, primero que todo, pensar en cuál es nuestra profesión, cuánto ganamos. No. Hemos sido elegidos para entrar al corazón de cada uno de los seres humanos. Y así dice bellamente. Él, Jesucristo, nos predestinó a ser hijos adoptivos. El Padre, nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Hijos adoptivos. Queridos hermanos, nuevamente, ninguno de nosotros nació por casualidad, ninguno de nosotros está de más en el mundo. ¿Cuánto peso no se lleva y a veces llevamos cuando pensamos que nosotros no debiéramos haber nacido? ¿Cuánto dolor reciben muchas personas en que a veces su padre y su madre los abandonaron o lo dijeron? Yo no quería que tú nacieras. ¿Cuántas veces en el desarrollo de nuestra vida, cuando nos hemos encontrado con pesos que creemos que no los podemos llevar, o callejones sin salida, hemos dicho, parece que mi vida no tiene sentido? Ninguno de nosotros se librará en muchos momentos de su vida de ese dolor o de esa tentación. Y esa maravillosa experiencia de que somos hijos de Dios nuestro Padre, es tal vez uno de los tesoros más maravillosos que Dios le quiso regalar a la espiritualidad, a la familia de Schoenstatt y muy especialmente a este lugar, por la experiencia vivida en el Padre. Pero por la experiencia vivida no solo en el Padre, sino que por la experiencia vivida en los hijos del Padre. Y por eso, forzando el idioma, cada uno de aquellos que nos acompañan y pensamos que queremos mostrarlo a la Iglesia como un tesoro, es porque Dios quiere que los hijos de Dios y los hijos del Padre y los hijos de nuestro Padre nos ayuden a crecer en hijitud. La palabra elegante es filialidad, pero mejor decir hijitud, porque queda mejor en la memoria. Claro pues, si a eso vino Jesucristo en la tierra, que todo hombre siempre supiera que era un hijo querido de Dios. Y los grandes santos, y sobre todo nuestra escuela de santidad, es que cada hombre se sepa y se sienta hijo querido de Dios. Por eso la pasión por la Mater, que nos hace no solo saber, sino que sentirnos hijos queridos de Dios. Por eso el mundo del Padre, que ayudó a que muchos recuperaran la alegría de ser hijos. Por eso el conflicto también con la Iglesia durante 14 años, que era para que entendieran que mientras el hombre no descubriera que lo más importante en la vida es que se experimentara hijo de Dios y se experimentara una criatura predilecta, su vida no iba a tener sentido y la Iglesia se nos iba a desmoronar.
porque no era un conjunto de, primero que todo, preceptos, leyes, celebraciones, no. La experiencia de los hijos amados que por lo tanto van generando paternidad y maternidad en el futuro. Por eso, mis queridos hermanos, qué alegría ver un hijo de Bellavista que también se pudo haber preguntado muchas de estas cosas. Ingeniero brillante, inteligente, y a los 33 años, cuando muchos hoy día hacen un MBA, por lo menos en la escuela, para poder calificar, ya su vida caminaba hacia justamente su culminación. Y en una delicadeza de Dios puede partir a Milwaukee para poder despedirse de esta vida y abrirse a la vida plena, justamente en la cercanía del Padre. Por eso, mis queridos hermanos, acercarnos a la vida de Mario, acercarnos a su ejemplo, es colocar al centro lo que tiene que estar al centro. Y lo que está al centro, y todos nosotros nos descentramos, es que Dios quiere que le digamos Padre. Y Dios quiere que le digamos Padre nuestro. Pero para que eso se haga realidad, necesitamos el cariño de un padre, de una madre, o necesitamos nosotros aprender a ser padres y madres con los que nos son confiados. Y ahí crece la fuerza del hijo y contra eso no puede nada. Por eso la carta del Padre 31 de mayo, si uno lo tuviera que resumir en tantas cosas, dice así: nos cambia la vida cuando nosotros nos experimentamos criatura predilecta de Dios, hijo querido de Dios, el chileno, regalón de Dios, y hacemos de Dios nuestra predilección, lo colocamos a Él al centro de nuestro caminar y de nuestra existencia. Pero no termina Pablo. Nosotros somos elegidos, no solamente somos hijos, sino que tenemos una tarea. Y esa tarea, San Pablo la aclara cuando le dice: hemos sido destinados, constituidos a ser herederos, justamente. Porque el Espíritu de Dios es el anticipo de nuestra herencia. Sí, mis queridos hermanos, uno entra a este recinto, uno se acerca al santuario, uno sella su alianza para eso, para que este tesoro de haber sido elegido en esta tierra, ser hijo de Dios, nos haga heredero del tesoro de lo que Dios sembró en nuestra familia y en nuestra espiritualidad y en nuestra pedagogía. Y es por eso que cuando hablamos de esto, cuando hablamos del apostolado, hablamos sobre todo del apostolado que a Mario le tocó, porque la mayoría de nosotros, bueno, yo no porque yo soy cura, pero la mayoría son laicos. Y por supuesto que pueden tener muchas tareas apostólicas, pero la principal es justamente la que lo permite, la que lo potencia por el hecho de ser por el hecho de ser laico. Y en un texto bellísimo dice así Mario: me interesa el apostolado de la predicación, a lo que se dedica especialmente mi sindicato, ¿no es cierto? Me interesa el apostolado de la predicación, es decir, propiamente la actividad apostólica formada como finalidad inmediata. Pero me interesa mucho más el apostolado de la vida, que sea un ejemplo en la santidad de la vida diaria, sobre todo en el día del trabajo. Me interesa mucho más el apostolado de la vida, ser un ejemplo en la santidad de la vida diaria, sobre todo en el día del trabajo. De eso se trata, mis queridos hermanos. Dios nos formó a Mario silenciosamente, tenazmente, heroicamente en este lugar, para mostrar que esta es la santidad que Dios quiere que nosotros regalemos especialmente al mundo. Una santidad que une fe y vida, que forjar al hombre nuevo, una nueva comunidad. Y como tenemos una gran tarea, no lo podemos hacer solo, tenemos que unir todas las fuerzas apostólicas, son los grandes fines del Señor. Pero nuestra clave está allí. Por eso a mí me encanta poder estar hoy día poder entregar esta novena de Mario Iriarte en esta nueva versión, que es el libro rojo. Bueno,
La mayoría de ustedes no saben el libro rojo de Mario, pero de Mao, pero no importa, este libro rojo de Mario. ¿Y saben por qué? Porque con mucho respeto por todas las novenas, y fantásticas, esto es mucho más que una novela. Es un pequeño manual de la vida diaria. Un pequeño manual de la santidad de la vida diaria. Cómo ser hijo de Dios, cómo ser hermano, cómo enfrentar el dolor y la necesidad, cómo vivir en la fuerza del Espíritu y la providencia divina, cómo crecer en el amor de María, cómo hacer que nuestra vida cotidiana de trabajo sea el lugar donde desplegamos los dones que Dios nos ha dado. Y por eso, esto mucho más que para pedir un favor y pidámoslo, y esto no contamina las otras oraciones que podamos hacer, nos hace contagiarnos de la vida de un hijo elegido de Bellavista, de un hijo querido de Bellavista, de un hijo heredero de Bellavista, para que sea justamente la pedagogía, sea también, ¿no es cierto?, la espiritualidad que creció desde el corazón del Padre a través de sus hijos, la que sea nuestro regalo al mundo y a la iglesia. En ese espíritu los invito a que cuando vamos a la tumba de María, le pidamos a Dios que nos regale eso. El poder renovar nuestra elección, el poder renovar el tesoro de que somos hijos queridos de Dios, y sobre todo el poder heredar que somos herederos somos herederos del tesoro de Bellavista, que es lo que realmente creemos que el mundo y la iglesia necesitan. Al Señor todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.